algo que tiene que ver con una encuesta que me hizo llegar días pasados mi amigo Juan Martín Melo, que fue encargada por su productora y que la hizo la gente de Sinopsis Consultoras. Esta es una encuesta que tiene que ver, por supuesto, con actividades vinculadas al sector y que me parece muy interesante que la veamos juntos y de alguna manera la analicemos. Primero dato es cómo está hecha la encuesta, ¿no? Para tener una precisión sobre lo que estamos informando. El trabajo de campo se hizo entre el 17 y el 21 de junio, es decir, hace ya unos días. El ámbito fue la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y algunas del resto del país. El universo es una población mayor de 16 años, residente en el país, cuya actividad laboral o profesional principal está vinculada de manera directa o indirecta al sector agropecuario. Se hicieron 601 casos con relevamiento online, con captación a través de las redes sociales, y hubo un cuestionario estructurado. Sobre esta base se hizo la encuesta, de las cuales el 12,4% fueron mujeres y el 87,6% de participantes fueron hombres. Aquí seguimos viendo una presencia masculina muy fuerte dentro del sector, que esperemos que con el tiempo se reacomode. Seguramente en alguno de los programas próximos de fines de semana vamos a charlar sobre esto con alguna de las chicas que habitualmente nos acompañan. La distribución de la muestra por edad da que de 16 a 29 años hubo un 23% de participación, de 30 a 49 años un 40% de participación. También ahí tenemos la franja de 50 a 64 años con un 22% de participación y un menos del 15% de participación la franja de mayores de 65 años. Y en cuanto a la distribución de la muestra, según la principal actividad, 65% fueron agricultura, 22% fue ganadería, apenas el 5% o un poquito menos, 4,6% fue lechería y el 7,6% fue otras actividades vinculadas al sector. Ahora van a ir viendo ustedes en esta encuesta que, insisto, me mandó mi amigo Juan Martín Melo, hecha por Sinopsis, sobre la base de 601 casos, como les decía antes. Yo les pido que le presten mayor atención a lo que vamos a ver en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha está bastante desagregado, pero en la parte izquierda están las preguntas y las respuestas más importantes. La primera pregunta, que vamos a ver en la placa, tiene que ver con el desempeño del gobierno de Alberto Fernández en materia agropecuaria. Y se le preguntó cómo evalúa el desempeño que está teniendo el gobierno. Bueno, positiva 8,2%, regular 13%, negativa 77,4%. En la positiva están los muy buenos a buenos, en la regular 13%, como les dije, y muy malo 54%, y malo 23,4%. Es decir, claramente el sector está viendo en la gestión de Alberto Fernández una muy mala política, particularmente en este caso referida al sector específicamente, ¿no? De eso me parece que no hace falta hacer muchas encuestas para saber y confirmar esa realidad, pero que esto de alguna manera no hace más que poner blanco sobre negro sobre todo aquellos que todos suponemos. Después se le preguntó a los 601 entrevistados sobre el desempeño de Luis Basterra al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, es casi tan lapidario como lo dicho respecto de Alberto Fernández. Solo el 8,4% hace una evaluación positiva de la gestión de Luis Basterra, el 21% habla de una gestión regular y el 62,8% habla de una evaluación negativa, de una gestión negativa. Claro, como siempre decimos aquí, ¿no? Los ministros de Agricultura, sean ministros o sean secretarios, han tenido en los últimos 30 años, por no decir más, desde que empezó la democracia y tal vez desde antes, una participación muy poco importante dentro de los gabinetes. Dependiendo sobre todo de la importancia que el presidente le da al sector. En la primera etapa de Mauricio Macri, sobre todo, a ver, después tenemos que entender también qué significa una buena o una mala gestión, depende de quién la evalúe.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno entra como ministro, yo siempre lo dije, deja de representar a un sector para representar al gobierno al cual está sirviendo. Que en este caso es un gobierno, como han sido todos los gobiernos de la democracia, mayoritariamente elegido por el conjunto de la sociedad argentina. Por lo tanto, muchas veces nosotros tendemos, y me incluyo, a confundir que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca es un representante del sector. Y la verdad es que primero debe lealtad al gobierno, en este caso el presidente que lo nombra. Y después, si puede, hace algo por el sector. Si puede, y lo dejan. Es cierto que en algunos casos hemos visto más firmeza que en otros en la defensa del sector, pero también es cierto que yo no recuerdo, y estoy tratando de hacer memoria, salvo un caso que después lo voy a decir, que algún ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, o secretario en su momento, haya renunciado por estar en desacuerdo con alguna medida que el presidente de la República, entre comillas, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, lo que se llame, toma respecto del sector. El único caso que yo podría mencionar de que se enojó de un portazo y se fue por una pelea que tuvo con el entonces secretario de Comercio, sobre todo Guillermo Moreno, fue el caso de Miguel Campos, el primer secretario de Agricultura del gobierno de Néstor Kirchner. Ese fue el único caso, que además tenía sus propias internas dentro del ministerio. El resto de los casos no hubo prácticamente ninguno que ojalá me equivoque y me esté olvidando de alguno, prefiero eso a tener razón, ¿no? No hubo ninguno que se fuera por alguna decisión que no le gustara de parte del Poder Ejecutivo. Y sí lo que ocurrió, que algunos mandatarios, primeros mandatarios, es decir, algunos presidentes de la República, echaron a su ministro de Agricultura porque este ministro de Agricultura no estaba de acuerdo con algunas cosas que iba a hacer el presidente. Al revés, no es que el ministro tuvo que renunciar, sino que el presidente lo echó por el ministro ponerle algunas contras, digamos, a algunas decisiones que iba a tomar el Poder Ejecutivo en función de priorizar otras actividades por sobre nuestro sector. Esto para dejar más o menos claro las cosas. En la época de Carlos Menem, tuvimos, creo yo, un buen secretario de Agricultura, fíjense, en el caso de quien hoy es canciller, Felipe Solá, durante parte de la gestión, se hicieron algunos avances importantes. Y después tuvimos, creo que fue al principio de la etapa de Alfonsín, un ministro o un secretario de Agricultura que realmente es un tipo muy valioso, que es Lucio Reca. Pero bueno, ya eso es historia pasada, ¿no? Después cada uno tuvo que resignar las pretensiones que tenía para ejercer su ministerio en pos de lo que le pedía el Poder Ejecutivo y en particular de lo que definía el ministro de Economía. Decíamos, esta es lo que veíamos de la gestión de Luis Basterra, el análisis 62,8 de negativa y 8,4 de positiva. Vamos ahora a la evaluación que hacen los consultados por esta encuesta respecto a la decisión que tomó el gobierno de Fernández en el tema de derechos de exportación. Por supuesto, el 83,4% hace una evaluación negativa, el 7,8% hace una evaluación positiva y el 6% regular. El 7,8% de la evaluación positiva no tiene que ver precisamente con sectores vinculados a la agricultura, aclarémoslo. Y ahora vamos a un punto que a mí siempre me interesa entender de dónde apuntan los productores agropecuarios y me parece que en este caso vamos a estar más de acuerdo que otras veces que lo hemos visto. ¿Cuáles son las políticas que el gobierno debería modificar, ¿no?, respecto de nuestro sector? La primera, por supuesto, es bajar impuestos. A ver, la demanda de baja de impuestos es básicamente en sectores de la agricultura, primeramente en sectores de la agricultura. Después tenemos un 11% en mejorar el financiamiento productivo, 10% mejorar la infraestructura, 6%, casi 7%, atender mejor las emergencias agropecuarias, y después hay un 4% que se divide entre no contesta y otros. Pero claramente lo que el campo está pidiendo en primer término es una baja de impuestos. Yo creo que lo que el campo debería pedir concretamente, además de una baja de impuestos, claro está, que no estoy diciendo que no va a pedirlo, es una política agropecuaria que nuestro país no tuvo diseñada como tal en muchísimo tiempo. Creo que de que yo tengo uso de razón, nunca la tuvo. ¿Cuáles son las expectativas? Es otra de las preguntas que se hizo en esta encuesta sobre la producción agropecuaria en el mediano plazo. 10% habla de mejor,
20% habla de igual, 64% habla de peor y 5% no contesta. A ver, dentro de las expectativas, están hablando de los próximos 4 años, y el mayor pesimismo otra vez vuelve a estar entre los productores agrícolas. También se le preguntó, porque en ese momento creo que era clave, el tema de Vicentín, la decisión del gobierno de intervenir y expropiar, y también un resultado que se suponía era conocido. 9% estuvo de acuerdo o hizo una evaluación positiva, menos del 4% hizo una evaluación regular y 84% hizo una evaluación negativa, de los cuales 75% habló de muy mala. Son opiniones. Después se preguntó sobre un tema que también es interesante saber cuál es la opinión de los productores. El impacto en el sector de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo creen que impactó? Bueno, hay un 27% que dice que no le afectó nada, un 58% que dice que le afectó en algo y un 13% que dice que le afectó mucho. Vale la pena señalar que aquellos que dicen que los afectó mucho están fundamentalmente integrando las regiones productivas que no son el núcleo de la zona pampeana. Me afectó algo, para mí es una cosa, a ver, no tengo por qué decirlo, pero me parece que, como siempre digo lo que pienso, bueno, también lo voy a decir, es como para decir me afectó algo, pero en el fondo creo que están pensando que no los afectó nada. Pero eso es una opinión mía. ¿Cómo es que piensa el productor que le va a afectar en el futuro este fenómeno de la pandemia? ¿Qué va a pasar con su actividad o con la actividad agropecuaria a nivel de país? Menos del 7% dice que aumentará. El 30% dice que se mantendrá sin afectación, 29,8%. Y hay un 55% que habla de que lo va a afectar. Que la actividad va a caer entre un 0 y un 20% el 35% de los encuestados. Que caerá entre un 20 y un 40% el 15% de los afectados. Y que caerá más de un 40% el 4% de los afectados. Esto es el impacto del coronavirus. Bueno, esta es una encuesta, insisto, que me dio mi amigo Juan Martín Melo, que hizo la gente de Sinopsis, y que estuvo hecha entre el 21 y el 27 de junio, perdón, entre el 17 y el 21 de junio, que involucró a más de 600 casos y que refleja un poco, simplemente es una muestra, lo que piensa el sector agropecuario de temas determinados. Simplemente para tener como referencia, y esto por supuesto es un proceso evolutivo, probablemente si la hagamos hoy, en algunos temas ya van a haber cambiado de opinión. La realidad, lo que no cabe dudas, es que va a ser muy difícil y muy dura en el futuro cercano, no solo en esta relación tan particular que hay entre nuestro sector y el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales, sino también como consecuencia de la relación posterior a la salida de la pandemia, durante la pandemia, entre el sector y la sociedad urbana. Y cuando digo urbana no me refiero a Buenos Aires o Rosario o Córdoba, además de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, con todos los pueblos y ciudades que conforman todo nuestro país.